The Last of Us 2 es un hermoso desastre que dividió a la audiencia. Incluso a día de hoy se sigue hablando y bueno, yo llegando algo tarde hablaré de por qué esta entrega, aunque audiovisualmente, escenográficamente y jugablemente es increíble, es el ejemplo perfecto de cómo un guión que tenía todo para ser de 10 queda en la mediocridad. ¡La intrusa está aquí! Empecemos con lo bueno, que Dios santo, jugar esto creo que ha sido de las experiencias más divertidas e intensas que ha salido en un videojuego. A diferencia de la primera entrega, donde sentí que dependes demasiado del ladrillo botella o que los métodos de sigilo son muy limitados, aquí la botella ladrillo es solo una herramienta más. No sé qué pasó ahí. Porque te ofrece muchas formas de desenvolverte en la acción. Tanto porque el diseño de nivel tiene más capas y porque hay más mecánicas que hacen todo más dinámico e impredecible. Los escenarios, al ser más abiertos, hacen que los encuentros sean más variados y también hace que sea más realista, que te pierdan de vista. Añadir céspedes más grandes o espacios cerrados son otra ayuda que cambió mucho el proceso del combate. Los escenarios se abren en muchas direcciones, simulando mejor en dónde termina lo jugable y dónde empieza lo decorativo. Esto impacta más en el combate porque hace que cada enfrentamiento sea distinto, porque el escenario no tiene las mismas variables. Hay altura, hay cobertura, hay rutas de escapes, hay muchos objetos que puedes usar, hay oscuridad o espacios cerrados que puedes aprovechar. El juego te entrega un conjunto de herramientas sin decirte explícitamente cómo combinarlas, y eso hace que cada muerte, cada decisión sea tuya. No estás ejecutando un plan que el juego diseñó para ti, estás improvisando o planeando dentro de un espacio que el juego construyó para que puedas hacerlo. Y mecánicamente, añadidos como que puedas esquivar ataques cambia bastante la dinámica. Hace que el combate cuerpo a cuerpo sea más difícil porque los NPCs te pueden atacar a ritmos frenéticos, haciendo que tengas que esquivar a tiempo. Puedes usar el esquivo para reposicionarte mientras apuntas, escapar justo al disparar, moverte entre coberturas con mayor rapidez o priorizar amenazas más peligrosas. En esencia, el esquivo amplía tus opciones tácticas y así aprovechas al máximo el entorno. Pero hay más. El uso de bombas colocadas de forma estratégica, ya sea para más caos o para más sigilo, como tú quieras probar. Aunque hagas sigilo, los espacios y el comportamiento de la IA lo hace más complicado. Lo más probable es que te vean. Esa transición de sigilo a combate es un caos que se siente muy coherente con su mundo. Y aunque no te vean, pueden detectar tu olfato, lo que hace que te tengas que mover constantemente. Benditos perros. ¿Encontraste algo? Sí, no. ¡Las atrapé! ¡Justo aquí! Todo esto funciona porque la IA está muy avanzada, se comunican entre ellos, reaccionan al sonido, al contexto. ¡Sí! ¡Mátala! Si matas a alguien cerca de un compañero, ese compañero no solo entra en alerta, obligándote a leer constantemente el estado del combate y ajustar sobre la marcha. El juego no te dice cómo jugar, no te recompensa por seguir un camino específico, no te da líneas amarillas por donde ir, te lanza un espacio lleno de posibilidades y confía en que vas a encontrar tu manera de habitarlo. Y esa confianza es lo que hace que cada partida se sienta distinta y completamente natural. Desde el cambio de armas, sacar provecho a cada pequeña oportunidad, todo puede ser rápido, pero tú tienes que serlo aún más. La combinación de todos estos elementos, desde los gráficos, la animación, la IA, el entorno, hacen que haya momentos que te hagan sentir que juegas en cinemáticas. Personalmente recomiendo no usar el modo escucha, siento que es un truquito que quita mucha inmersión. Sumado a que la dificultad es personalizable, bueno, puedes hacer el desmadre como tú quieras. También está el modo sin retorno, que es un roguelite, donde se le saca más provecho a sus mecánicas. Tienes que usar mejor el inventario, la mejora de pastillas, la distribución de las monedas, entender cuáles son los defectos de cada arma y así mejorarlos. Cada movimiento tiene más peso porque un pequeño error y ya estás fuera. Tienes que analizar qué escenario es el más óptimo a elegir, ver cuáles son los caminos futuros para aumentar las posibilidades de llegar al boss final, saber con qué tipo de enemigos lidias mejor y saber cuál es el personaje con el que más cómodo te sientas y adaptarte a sus ventajas y desventajas, tanto con sus armas y características. No es solo que mejoró el gameplay de su primera entrega y eliminó sus torpezas, ya no hay puzzles innecesarios y por fin el personaje principal tiene un cuchillo. Se coloca entre los mejores shooters en tercera persona que se hayan creado, pero lo mejor sin duda son las expresiones que puedes hacer con Ellie. Ya sobre la historia hay cosas buenas, pocas. Por ejemplo, la campaña de Ellie, aunque no es perfecta, es donde mejor se integra la jugabilidad y la narrativa. El juego transmite que en un mundo así, matar es demasiado fácil. Nos deshumanizamos rápido porque no sabemos nada de la otra persona, pero siguen siendo personas.
Detalles como que los enemigos griten el nombre de quien matamos, Jorge. aunque pequeño, es muy poderoso. Y luego cuando controlamos a Abby y vemos a esas personas comportándose de forma cotidiana, el juego nos enfrenta a un espejo incómodo. Estamos quitando vidas, no eliminamos simples objetivos. Ellie se deshumaniza progresivamente, pero la razón que impulsa toda esa violencia es en el fondo profundamente humana, la venganza. Aunque ella no quiera, termina siendo algo parecido a lo que vio aquel día: torturar, volviéndose un monstruo desgastado por dentro. Y al igual que Abby, que necesita de LED, ella necesita que Dina la siga viendo como humana. El juego aprovecha su propio lenguaje, tú sostienes las dos perspectivas, y aunque no lo quieras, aunque te pueda gustar más o menos, para avanzar debes controlar a quien mató a Joel. Es una incomodidad que solo puede existir en este medio, y tú eres espectador de lo que ellas no saben, de que el ciclo continúa por la falta de información de la una a la otra. Abby no sabe que Joel es su padre, Ellie no sabe que Joel mató al padre de Abby, haciendo que se conviertan en víctima y victimaria simultáneamente. Al tener que manejar a Abby en el enfrentamiento, subvierte tu expectativa, porque aunque le tengamos cariño a Ellie, desde la perspectiva de Abby es una loca que mató un montón de gente para llegar a ti. Son de los pocos momentos que considero buenos, junto con la primera escena de Joel, los flashbacks con él, el alcanzar a Nora cuando mata a la embarazada y poco más, la verdad. Aunque me gusta la idea y hay uno que otro destello de calidad, la ejecución la mayor parte del tiempo es desastrosa. Por más que The Last of Us 2 sea muy bueno en casi todo, su historia, al tener demasiada prioridad, se me hace imposible verlo como un juego increíble. Empezando por tonterías como que el juego no construye varios de sus momentos más importantes, prioriza el shot value o las casualidades sin construir nada. Y ojo, creo que se puede tolerar las casualidades convenientes y uno que otro momento impactante barato, pero tantas. En The Last of Us 1, si te ofrecen un momento impactante, hay una construcción que hace que ese momento no se sienta gratuito. Aquí abusan demasiado, pero dejando eso de lado, para profundizar en el desastre, lo divido en 3 partes. A la muerte de Joel solo puedo elogiarle 2 cosas: la atmósfera tan oscura que transmite y que es muy poético como Joel condenó su propia muerte salvando a Abby, pero de resto está mal hecho. El problema empieza cuando Tommy le dice el nombre de su hermano a Abby y Joel, un tipo tan cerrado, no reacciona en lo más mínimo ante la imprudencia de Tommy. Pero el error más grande viene después, cuando Joel dice su nombre. Algunos lo justifican con que Jackson lo cambió y lo ablandó, y mira, en el caso de ser así, es una justificación muy conformista. Si fue así, es algo que ocurre fuera de cámara y uno tiene que suponerlo, no es algo que se haya desarrollado. Tampoco hay nada en los flashbacks que justifique esto, y si lo viésemos seguiría siendo muy pobre. Estamos hablando de un tipo que sobrevivió durante 20 años, un tipo que le dio igual ver cómo Tess le mató a un ex colega, un tipo que aceptó que Tess muera a sangre fría, que no tuvo problemas en apuntarle a un joven, que le dio igual atropellar a alguien porque sabía que estaba fingiendo estar herido, que torturó aún sabiendo que les dijo la verdad y los mató sin piedad. Él era así porque sabe muy bien lo frío que es este mundo, pero supuestamente solo unos años en Jackson provocó que no sospeche absolutamente nada, aun cuando era obvio que algo estaba pasando. Ayuda, confía, baja la guardia como si no tuviese enemigos en el mundo. No se pregunta que un grupo de gente armada cerca de Jackson, el cual nunca había visto en un clima tan precario, estuviesen ocultos. Los que defienden esto de verdad, ¿no les parece cuestionable que Joel no tenga ni un ápice de duda? Es absurdo. Unos años con Ellie no son suficientes para tirar a la basura 20 años. Y toda su actitud que vimos en él en el primer juego, porque aunque Ellie lo haya humanizado, seguía siendo un tipo bastante precavido. Esto pasó porque el guión necesita que Joel esté con la guardia baja para matarlo con más facilidad. También es una mala muerte porque está ejecutada por un personaje salido de la completa nada. ¿Saben lo que es un Deus o un Diabolus Ex Machina? Cuando un evento aparece de la nada, ya sea para ayudar o empeorar las cosas. Abby es un Diabolus porque es un personaje completamente nuevo que mata a Joel. La idea de crear momentos inesperados puede funcionar siempre cuando haya construcción, pero esta chica no la tiene. Sí, más de 10 horas después te dan contexto, pero el Diabolus ya está hecho. Además de que el encuentro es forzado porque la horda de infectados no tuvo antelación. Al priorizar el shot value, crean un misterio de por qué esta chica
chica lo mató. Pregunta que si dilata por más de 10 horas, lo cual es contraproducente. Si querían que conectáramos con Abby, no haga su misterio cuya respuesta no genera conexión. Que lo haga porque le mataron al padre tiene poco peso para el espectador. ¿A quién le importa este tipo? Es un NPC que se convierte en un catalizador, nada más. He visto gente que argumenta que así mantienes con Ellie el odio cegado hacia Abby, y así cuando manejamos a Abby se convierte ese odio en empatía. Pero esa idea no funciona bien. Ellie mencionó que Joel traicionó a mucha gente. Sabe que Abby tuvo sus razones. No puedo sentir odio cegado cuando el personaje que estoy manejando está completamente consciente de que la muerte de Joel es una consecuencia de quién era Joel. No es acertado que en la presentación de Abby no se dé un mínimo de trasfondo. Y ojo, esto es lo menos grave de ella, porque luego está la estructura y su calidad como personaje. Ir para atrás, Seattle el día 1 con Abby no es absurdo por ser un flashback, es absurdo porque estanca la trama por más de 10 horas. Es cortar el clímax en el punto más alto de la historia. Si The Last of Us 1 hubiese hecho lo mismo, no sería un guión tan alabado. Por ello, cada vez que escucho Dad. es como, no, por favor. Dad. Le dan demasiada jerarquía a una chica que no se ha ganado su lugar. Aunque respetes la estructura y tú dices, bueno, quién sabe y me callan la boca, veamos qué cuenta. A ella le gustan las cosas de Navidad y es nuestro primer año, así que... No lo compensan. Su campaña no es tan buena como para tanquear tantas horas. The Last of Us es la historia de Joel y Ellie. Está muy marcado de esa forma. Para que Abby tuviera su lugar tendría que haber sido poco a poco, o tendrían que haber dado una campaña a la altura, pero más bien se termina sintiendo como un spin-off, un DLC. Pasamos de una hermosa tragedia de padre e hija a una chica metida en un triángulo amoroso y un arco de redención, en medio de una guerra que no sirve para nada porque el final es en un escenario completamente ajeno a los personajes, pero luego hablo de eso. El juego se esfuerza tanto en que empatices con Abby que a muchos, y me incluyo, causa lo contrario. Es chantaje emocional, un blanqueo constante. La tipa es demasiado buena onda porque todo lo que se muestra es meramente positivo, todo lo de Ellie es negativo. Ahí está el problema, no hay grises, está completamente polarizado. Se supone que las historias de ciclo de odio se caracterizan por no tener buenos ni malos absolutos, pero la campaña de Abby solo trabaja con valores positivos, causando lo contrario de lo que se supone que deben contar. Con Ellie al menos hay matices, vemos su dolor y cómo le está consumiendo la venganza. No es que esté mal que hayan contraste, el problema es que eso es lo único que intentan. Mucho se dice que ella es una especie de Joel, y sí, desde el gameplay, pero narrativamente es una versión descafeinada. Hay que decir algo importante, no es tan importante si empatizas o no con Joel. Independientemente de eso, sigue siendo un buen personaje. Hay gente que lo entiende y lo apoya, hay gente que lo entiende y no lo apoya. Ambas posturas son válidas porque la historia se encargó de mostrar todos sus grises. Joel a veces cae bien, a veces peor, a veces es pedante y luego comprensible. Son contradicciones que tienen un detrás. Te hacen sentir que estás viendo una persona real. Con Abby la empatía es tan forzada que no es genuino. Y ojo, está perfecto si empatizas con ella. Vamos, que el juego se esforzó demasiado para lograrlo. Pero es el mismo caso con Joel. Que empatices no significa que con eso ya sea un gran personaje. No es tan simple. Con ella no estás viendo una persona con sus más y sus menos. Estás viendo a alguien que solo tiene virtudes y que le pasan cosas malas. Lo más grave es que su presentación es torturar y matar a Joel, y desde ese momento el juego parece olvidarse a propósito de eso. Pasa de una bestia que mata a un tipo con un palo de golf a una chica simpática que juega con un perrito, sin trabajar esa contradicción en ningún momento, como si el personaje estuviese reescrito. En sus flashbacks vemos que era una chica relativamente buena, que termina dejándose consumir por la venganza, pero no trabajan las consecuencias de eso en lo absoluto. Se muestra que tiene un poquito de remordimiento al tener pesadillas con su padre, o cuando le dice a Led que los está ayudando para limpiar su conciencia. El problema es que todo esto se trabaja muy por encimita, no se le da la importancia que merece. La mayor parte del tiempo está de lo más casual, tampoco tiene buenas dinámicas con Led, está algo rushada, no se matiza que dos personas de dos bandos contrarios quieran escapar de la guerra a la que pertenecen. Intenta que sea como un Joel Ellie, pero no llega ni a la mitad. Toda su campaña no retroalimenta en lo más mínimo la historia de Ellie. Solo es hasta el final que las acciones de Ellie tienen una repercusión en la de Abby, haciendo que mucho de lo que cuentan peca de sentirse como relleno. Como las estructuras no se retroalimentan, full Ellie y full Abby están muy desconectados. Lo que vive un personaje solo afectará al otro en el metraje más de 10 horas después. Y repito, la estructura no sería un problema si Abby y su trama estuviese a la altura, pero no, porque a la hora del té es solo manipulación emocional. Los otros personajes
personajes tampoco son tan interesantes, así que meh. Lo más curioso es que tiempo después salió la versión cronológica, la cual tampoco es la mejor manera de contar esto, porque aparte de Abby o lo de Joel, hay algo peor. La campaña de Ellie es lo mejor del juego, pero no por ello es excelente. Dura unas 8 a 12 horas, cerca de lo que dura la primera entrega, con una dinámica central muy buena y otras como mínimo decente. Pero aquí es muy mejorable. Dina al principio parecía llegar a algo, pero solo se vuelve el interés amoroso de Ellie. No es hasta la granja donde tienen desacuerdos. De resto, en una escena de Seattle día 1 y poco más. No hay un conflicto constante. Se vuelve un personaje de soporte. Luego es peor con Jessie, quien es inferior a Dina. Esto hace que Ellie solo destaque en su conflicto interno, o sea, unas 10 horas de las cuales narrativamente aportan poco, está dilatado. No es tan grave porque el gameplay y el diseño de nivel lo compensa, pero vamos que en la campaña de Joel, cada momento, cada escenario, todo se siente relevante. Esto pasa porque la densidad narrativa por hora es inferior a la del primer juego, y esto me confirma que matar a Joel tan pronto, dejando a Ellie sola sin buenas dinámicas, pues eso. Cuando estamos en la granja, el juego podría terminar aquí, pero es como si la historia no supiese cómo parar. Volvemos a manejar a Abby, más relleno porque lo único importante es cuando son raptados, y eso es cinemática. Volvemos con Ellie para volver con el mismo objetivo. La única diferencia es que hay un mayor desgaste mental y físico, pero en un peor escenario al cual no se le dedicó absolutamente nada de tiempo en las 20 horas de juego. Solo unos diálogos de Owen. Seattle tenía su propio encanto, hasta la paleta de colores era muy característica. Santa Bárbara en cambio le quita todo tipo de importancia al conflicto de Lobos y Scar. Es un lugar genérico de esclavismo que existe únicamente para justificar que Ellie pueda darle pelea a Abby porque perdió musculatura. Cuando la encuentra primero decide no matarla, pero luego sí, y al final no. Eso en menos de 5 minutos. Que Ellie no la mate no tiene sentido por dos razones. A lo largo del juego no se plantea ningún cuestionamiento sobre las acciones de Ellie. Nunca se replantea su propósito. No dudó cuando mató una parramantazón de personas, ni a Nora, ni a una embarazada, ni en el teatro. Lo único que vimos de ella fue desgaste mental, pero siempre decide seguir. Y cuando Tom insiste, Ellie vuelve a decidir en matarla. Casualmente empieza a dudar justo cuando más conviene que dude. Muchos dicen que al ver a Led, Ellie se recuerda a sí misma cuando perdió a Joel, y comprende que matando a Abby solo generaría el mismo ciclo vicioso. El problema de ese argumento es que en menos de 5 minutos antes había usado a Led como amenaza. No matarla significa que Ellie representó que ella rompió el ciclo de odio. Esto es absurdo porque The Last of Us nunca se contó como una historia con tintes esperanzadores. Es una obra muy pesimista. Con Ellie más bien estuvimos manteniendo ese ciclo de odio. El flashback de Joel sirve para mostrar cómo Ellie nunca pudo perdonarlo. Abby le quitó la posibilidad de perdonarlo, lo que causó en ella que se aferre a ese dolor queriendo matarla. Al pasar el tiempo le costaba seguir adelante con su vida, porque los recuerdos de Joel muerto la carcomían. Pero justo cuando está a punto de matarla, recuerda cuando estaba vivo tocando guitarra. Es decir, el flashback que nos muestra minutos después es un Deus Ex Machina. La resolución de una historia de unas 20 y tantas horas se soluciona con un flashback conveniente y de unas dudas que nunca se trabajaron, rompiendo el ciclo, lo cual va completamente en contra del arco del personaje. Y eso no es todo. Matarla o no carece de peso, porque el resultado final es prácticamente el mismo. No matarla no le ofrece ninguna recompensa. Lo lógico sería que al llegar a la granja se encuentre con Dina, pero recibes la nada, es decir, el mismo vacío que habría obtenido si la hubiese matado. Si al matarla el resultado fuese ese vacío, tendría más sentido, pero no matarla y obtener exactamente lo mismo le quita toda la importancia a su decisión. Por donde lo vea, el final no tiene sentido. El juego intenta presentarse como una historia gris y compleja, pero no lo logra. Su mensaje sobre la venganza y el perdón está mal ejecutado. Intentaron hacer algo diferente, pero quedó bastante pretencioso. Tenía todo para superar el guión de la primera entrega. Habría sido una locura. He visto fanfics con mejor propuesta. Imagina que ambas narrativas se entrelazaran, mostrando el conflicto interno de Abby, su culpa, el peso de lo que hizo con Joel, y sienta que se pierde a sí misma mientras las consecuencias la alcanzan. Que
que enfrente el dilema de huir o luchar contra Ellie, sabiendo que ninguna opción la hará sentir mejor y que ese arrepentimiento se refleje en su combate, que veamos el flashback de Ellie antes para que no se sienta como un deus, y que el clímax entre ellas dos sea en la isla durante el ataque entre los lobos y los serafitas. El conflicto macro y el conflicto personal convergerían en un solo gran evento, reflejando lo absurdo y destructivo que es el ciclo de odio. Las guerras no tienen sentido y la venganza tampoco. Sin vencedores, solo consecuencia, vacío y muerte. Pero al final lo que tuvimos fue un hermoso juego con un desastroso guión.